Hola, buenas tardes. En unos minutitos comenzamos. Hola, buenas tardes. Muy bien. Hola, muy buenas tardes a todos. Son las 5 en punto de la tarde y bueno, pues arrancamos en esta semana, este día arrancamos con la semana académica. Me presento, yo soy Alba Reyes, soy la directora académica de Global Open Campus University. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia y a esta semana académica. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todo el equipo que ha hecho posible toda esta parte, a la parte académica, a los mismos estudiantes con su entusiasmo, a Mercadotecnia y en fin, no voy a mencionar a todos porque son muchas gracias al equipo que está por aquí. Quiero ver si está por aquí nuestra rectora, si no, quizás en un momentito más se incorpore.
nuestra rectora, la doctora Frida Guerrero. Muy bien, mientras tanto, aquí sí está Frida, ya la veo por aquí. No sé si gustes comentarnos algo, Frida. Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, es un placer de verdad nuevamente estar en la semana académica de Global Open Campus University, que sin duda en esta gran inauguración para nosotros contar con con nuestra invitada tan importante, maestra Angélica, gracias por estar aquí, por formar parte de nuestra universidad, a todos nuestros alumnos, a nuestros tutores, a toda la gran familia que somos en Go y que finalmente estamos muy interesados de llegar a todos los sectores que sean posibles para lograr cambiar esta deuda social que tenemos con las mujeres. Trabajo se hace mucho, trabajo que se requiere, falta muchísimo más. Entonces, pues dando la bienvenida, una vez más agradeciendo esta vez a la maestra Alba por la excelente coordinación, a toda la participación del cuerpo docente, de los coordinadores con los que contamos. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, pues damos por inaugurada esta tercera semana académica en Global Open Campus University. Muy buenas tardes a todos y adelante a todos. Bienvenidos. Muchas gracias. Me voy a permitir presentar a la maestra Angélica Dávila, quien es nuestra conferencista del día de hoy, con el tema que va a exponer. El tema es el derecho al cuidado en contra de la violencia de género. Nuestra expositora, maestra Angélica Dávila, es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Actualmente cursa el doctorado en Antropología Social de la Ciudad de México, es co-coordinadora del Seminario de Investigación Sociología Política de los Cuidados en el Instituto de Investigaciones Dr. José, perdónenme, le piqué aquí algo, perdóname. En el Investigaciones, doctor José María Luis Mora. Participa como investigadora en diferentes proyectos académicos de la UNAM sobre cuidados, políticas y derechos COVID-19, sociología de las emociones y de la salud e historia oral. Se ha desempeñado como docente en instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres. Ha participado en actividades de difusión especializada en medios de comunicación digital. Además, ha sido capacitadora en cursos y talleres para cuidadoras profesionales de la salud y servidores públicos, junto a organizaciones de la sociedad civil, mujeres cuidadoras y con instituciones estatales a nivel federal y local. Bueno, damos la bienvenida a la maestra Angélica. No le quiero quitar mucho tiempo, nada más les doy la dinámica de la sesión. La maestra expondrá su tema y al final dejamos 10 minutos para preguntas y respuestas, salvo que ella tenga alguna otra indicación. Adelante, maestra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer hablar de cuidados, ¿no? Porque estamos viviendo un momento histórico. Siempre lo digo a todos lados que vamos, ¿no? Porque eso que nos ha sostenido toda la vida, ¿no? La actividad y el trabajo principalmente de las mujeres, ¿no? En sostener nuestra vida, nuestro bienestar, pero que ha estado siempre invisibilizado, silenciado, y no solo eso, sino sumamente lastimado, pues estamos llegando a un momento en el que por lo menos estamos hablando de ello en cada vez más lugares, ¿no? Entonces agradezco mucho la invitación, estoy muy contenta de formar parte de esta comunidad académica, ¿no? Con una, donde hay un gran compromiso, como decía la rectora Frida, ¿no? Por saldar la deuda histórica, social, política, cultural, económica que se tiene respecto a las mujeres en su diversidad y en su pluralidad. Y en ese sentido, pues simplemente agradecer también a las personas que están hoy, ¿no? Que vieron el cartelito en diferentes lugares y que sé que se quisieron y desearon sumar a esta conversación, ¿no? Me parece súper bien seguir el formato que la maestra Alba nos compartía. Trataré de hacer una presentación más o menos puntual, breve, para dejar un espacio importante para la conversación colectiva, porque sobre todo lo que quiero compartir son reflexiones que voy tejiendo, ¿no? Como parte de, primero, de mi experiencia de estar viva y necesitar
y también haber dado cuidados, ¿no? Y luego de los procesos de investigación en el campo de la sociología y de la antropología que estoy tejiendo al respecto, ¿no? Siempre en diálogo con otras instancias y que me va a parecer sumamente importante que después de esos punteos que yo les pueda compartir, pues más bien nos aventemos a una conversación reflexiva, ¿no? En voz alta, en voces plurales, ¿no? Donde cada una y cada uno de nosotros nos podamos llevar algo. Voy a compartir pantalla. Es, uy, supongo que lo tengo que poner en ventana. Ah, ya lo encontré. Se está cargando. No sé si ahí ya se ve. Sí, maestra, ya se ve. Sí se ve. Ok. Ok. Bueno, como bien comentaba la maestra Alba, ¿no? Yo voy a compartir algunos punteos, algunas reflexiones sobre el tema del derecho al cuidado, que muy felizmente vamos escuchando que cada vez suena más en diferentes lugares, ¿no? No tanto como quisiéramos, ¿no? Pero justamente como por eso es importante comenzar a colocarlo en todos los lugares que sea posible, ¿no? Y en su intersección con algo que se trabaja mucho desde esta universidad, ¿no? Que tiene que ver con cómo comprender, atender, reflexionar, ¿no? Imaginar diferentes estrategias, llevarlas a la práctica para atender el tema de la violencia de género. Y en ese sentido, ¿no? Cuando me invitaron a dar esta conversación y justamente pensé en cómo hablar sobre esa relación, ¿no? Que si bien ya se están construyendo diferentes investigaciones, diferentes movilizaciones, ¿no? Sociales, institucionales, para empezar a tejer uno y otro campo, ¿no? Desde algunos espacios es fácil y claro hablar sobre esa relación, ¿no? Cuando yo me lo comencé a plantear, justo pensaba, bueno, es que cuando estamos tratando de pensar, de reflexionar, de hablar, de compartir sobre la relación entre esto que más adelante definiré, o como se ha definido en otros lugares sobre el derecho al cuidado y la violencia de género, pensé, bueno, para mí tiene que ver con pensar las relaciones, ¿no? Las relaciones tanto conceptuales, simbólicas, ¿no? Prácticas, políticas, ¿no? Entre el tema o la cuestión de los cuidados, entre el tema de las justicias y las injusticias y entre el tema de las violencias. Sí, la violencia de género, pero también las violencias en un sentido más amplio, ¿no? Y justo pensaba que hacer esta triple relación, ¿no? Nos permitía comenzar a situar ahí, pues, la cuestión del daño, ¿no? La cuestión del daño como una realidad, ¿no? Multidimensional que opera de manera injusta, ¿no? Sobre todas y todos los que existimos, pero principalmente sobre las mujeres en su pluralidad, y también pensar las posibilidades de atención y de reparación social y política que podríamos tener al respecto, pero situada en un horizonte muy particular que es el sostenimiento de la vida, ¿no? Pensar eso y articularlo con la discusión que se está llevando en diferentes lugares, ¿no? Sobre cómo generar políticas públicas y de derechos con perspectivas de género, algunas diremos con perspectivas feministas también, pero específicamente en este campo de la sostenibilidad de la vida. Y un poco también justo para poder, ¿no? Compartir desde donde yo estoy tratando de pensar, ¿no? Y como nos lo permitan decir también las epistemologías feministas, ¿no? De sentir, ¿no? También en las experiencias encarnadas y afectivas y generar reflexiones epistémicas diversas, ¿no? Donde una de esas líneas tiene que ver con las reflexiones científico-sociales, ¿no? Para crear nuevos horizontes de acción política, esta relación entre cuidados, justicias y violencias, quería como un poco contarles desde ahí, ¿no? Y decirle que para mí comenzó, bueno, inicialmente con una experiencia de vida, pero que dejaré al final, pero que comenzó a tomar fuerza, ¿no? Dentro del contexto de mi investigación doctoral que estoy llevando actualmente en el CIESAS de la Ciudad de México, ¿no? Donde yo primero me estaba preguntando sobre la relación entre cuidados y justicias, ¿no? Sobre la relación entre cuidados y injusticias, pero después específicamente sobre cómo las mujeres que tienen responsabilidades intensas y extensas del cuidado en sus vidas, ¿no? Porque
por diferentes cuestiones que después comentaré, están sosteniendo la vida de alguien que precisa estos cuidados especializados, intensos, profundos, etcétera, ¿no? Cómo ellas generaban, cómo ellas pensaban y llevaban a la práctica también diferentes relaciones de justicia, ¿no? Para eso yo comencé a rastrear como diferentes procesos colectivos, ¿no? De mujeres cuidadoras que estaban llevando este tipo de procesos y me ubiqué por diferentes cuestiones en el estado de San Luis Potosí. Ahí yo empecé a compartir estas reflexiones, ¿no? Sobre estos trabajos con mujeres situadas en colectivo de mujeres cuidadoras, pero después me empecé a dar cuenta, ¿no? De que yo tenía que hacerme esa pregunta, o más bien la propia vida me llevó a hacerme esa pregunta, no solo en los espacios organizativos colectivos, sino en los flujos propios de la vida cotidiana, ¿no? Cómo se empezaba a construir esa relación entre cuidados y justicias, ¿no? Para poder pensar el derecho al cuidado desde otros lugares, ¿no? Y las violencias de género. Y ahí las mujeres cuidadoras que yo conocí, que me amigué, con las que fui comenzando a colaborar para construir mi investigación, me fueron dando cuenta de que no solamente era una cuestión de desigualdades o de injusticias, ¿no? Como prima sobre todo en la mayoría de la literatura de cuidados, aunque hay ahora una parte que también está haciendo este tejido importante entre violencias y cuidados, sino que justamente era eso, ¿no? Que hablar de cuidados e injusticia era hablar de violencias, ¿no? Y de violencias múltiples que ellas experimentaban de una manera específica por ser mujeres, pero que además y articulado ello, se profundizaban y tomaban algunas particularidades por ser mujeres cuidadoras, ¿no? Algo que nos podría parecer como que implica que son el mismo tipo de violencias, ¿no? Porque de alguna forma están relacionadas, pero también ellas en el compartir cotidiano que tuvimos, ¿no? Me fueron dando cuenta que hay una especificidad de violencias que se sufren al ser no solo mujer, sino al ser una mujer con responsabilidades profundas de cuidados, ¿no? Y además me ayudaron muchísimo a replantear y a reelaborar las maneras en que yo estaba pensando en la violencia de género, porque normalmente, no sé si a algunas les pasen en sus propios procesos de investigación, en sus propios procesos de formulación de las políticas públicas, pero yo un poco antes de convivir con estas mujeres y abrirme a lo que me estaban enseñando, pues comenzaba a pensar un poco la violencia de género como esa experiencia que te toca, ¿no? Que está articulada socialmente, políticamente, etcétera, pero que te toca, te lastima, te ultraja, te hace muchas cosas en muchos niveles y después entonces, a raíz de esos sucesos, pensamos maneras de atender desde la política pública o desde las comunidades, etcétera, esa violencia de género, ¿no? O sea, como si la violencia o articulada socialmente, políticamente llegara, se construyera el agravio y después tuviéramos que pensar soluciones al respecto, ¿no? Y estas mujeres me enseñaron, ¿no? Que en tanto mujeres cuidadoras habría que ver si sucede en otras experiencias de otras mujeres que no tengan a cargo estas responsabilidades de cuidado, en tanto mujeres cuidadoras, ellas en su práctica de cuidado, ¿no? Distribuida de manera desigual, injusta, etcétera, experimentaban los efectos de estas violencias múltiples y al mismo tiempo las resistían, ¿no? Al mismo tiempo, en su práctica de cuidados, las resistían. Y entonces se articuló muchísimo con una otra articulación analítica que yo estaba, bueno, que estoy tratando de llevar en mis estudios de doctorado, que tiene que ver con los estudios sociales del cuidado y las antropologías feministas de las justicias, ¿no? Se articulaba con justamente pensar y asumir que las mujeres en general, ¿no? Porque no existe ninguna mujer que no hayamos vivido de alguna manera la violencia de género, pero las mujeres en general, las mujeres cuidadoras en particular, que sufren todas estas violencias que podemos hablar sobre, que entran en el campo del género, pues no son víctimas pasivas, ¿no? Que no es que la violencia llegue y las golpee, ¿no? Y sí, genera esos daños y simplemente se queda allí y entonces alguien tiene que venir a resolver los problemas, sino que la experiencia de la violencia en toda su desigualdad, en toda su crueldad, en toda su injusticia, en toda esa cuestión implica, ¿no? Para no reproducir más violencia de género,
poder reconocer a las víctimas, ¿no? Como agentes activos que emprenden diferentes estrategias de resistencia y de politización en la experiencia misma de la violencia, y por eso mismo puede articularse allí. En acuario a mar abierto. Uy, hay un ruidito, creo que ya. Entonces, frente a esa reformulación que a mí me permitió hacer, primero sobre el tema de cuidados, llevar el tema de la violencia y luego desde el tema de cuidados reformular mis propias nociones de violencia, también quería compartir un referente que para mí ha sido muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo de la socióloga y antropóloga feminista Laura Saavedra, donde además ella de recuperar pues una visión bastante compleja de la violencia, ¿no? De no reproducir la idea de las mujeres como víctimas pasivas sin ninguna agencia, nos permite, o por lo menos a mí me ha permitido, ¿no? Y seguramente si las demás personas se acercan a sus investigaciones, ¿no? Permite entender una mirada compleja de la violencia donde se anuda lo estructural, ¿no? Lo comunitario o lo grupal con las prácticas concretas de la violencia, ¿no? Y nos permite, aunque sus investigaciones están situadas en experiencias pues muy particulares, ¿no? De las mujeres, de las experiencias de violencia y de construcción de justicia de mujeres indígenas en Chiapas, la manera en que ella teoriza y conceptualiza el tema de la violencia de género desde una mirada interseccional, además, desde mi punto de lectura, permite desarticular las dicotomías que están pensando justamente lo estructural y lo práctico y lo situado por otro lado, ¿no? Nos permite dar cuenta de cómo cuando pensamos las violencias en general, pero en particular las violencias de género, es muy importante dar cuenta que en las prácticas que vemos y que reconocemos o no como violencia, son prácticas que están organizadas estructuralmente, ¿no? Que en esas prácticas muy situadas y muy concretas tenemos que hacer un análisis, ¿no? Tanto en el campo académico como en el campo de la política pública, de cómo ahí, desde esas prácticas situadas y procesuales, se está ejerciendo violencias estructurales que hay que develar y de atender, ¿no? Y que esto es muy importante porque también en mi experiencia en San Luis Potosí, acompañando y acompañándome de las mujeres cuidadoras allá, de sus procesos diversos de construcción de justicia, en sus vidas cotidianas, pero también en sus andares en las instituciones, pues me di cuenta del peso tan importante que una propuesta como la de Laura Saavedra, que da cuenta de que lo práctico y lo estructural no están separados, nos puede también ayudar a problematizar la manera en que la violencia en general y la violencia de género en particular se está definiendo desde las instituciones públicas, ¿no? Y que justamente al reproducir esta escisión entre lo práctico y lo estructural, solamente atienden ciertos tipos de violencias, ¿no? Y eso es muy importante porque, por ejemplo, cuando yo acompañaba a las mujeres, ¿no? En las dependencias, de pronto había algunos programas, algunos procesos de atención institucional dirigidos a atender la violencia de género, sobre todo en el ámbito doméstico, a las que ellos no podían acceder porque su experiencia de violencia, ¿no? Entre lo estructural, actualizado en lo práctico y además en esta particularidad del cuidado, no estaba siendo conceptualizada como violencia dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, eso también me hizo darme cuenta de lo importante, ¿no? Que es hacer esta reflexión entre cuidados, justicias, violencias en general, violencias de género en particular, incorporando las experiencias del cuidar nuestras, ¿no? Como personas en el mundo, como investigadoras, como funcionarias, funcionarios, ¿no? Y también como mujeres que nos atraviesan esos procesos y que además también estamos muchas situadas en esto del activismo o de hacer algunas acciones para mejorar nuestras formas de cuidar, ¿no? Entonces, un poco eso como para dar cuenta de lo importante o de cómo se complejizan el entendimiento de uno y otro cuando vamos cruzando estas variables, ¿no? Pero sobre todo cuando lo hacemos desde las experiencias vivas y situadas del cuidado y de la violencia. Entonces, un poco dicho eso, ¿no? Quizá es importante también, pues, definir qué es lo que entendemos por cuidados, ¿no?
que, bueno, el acuerdo que se está dando en las literaturas sobre el cuidado, en los espacios de politización sobre el cuidado, ¿no? Más o menos, etcétera, en las instituciones, es que, pues, el cuidado es en sí mismos son definiciones polisémicas, ¿no? Se pueden definir de diferentes maneras, ¿no? De acuerdo desde dónde lo hagamos, con qué fines, ¿no? Con qué miradas, ¿no? Pero pienso que podemos, a pesar de esta pluralidad, ¿no? Y amplitud, ¿no? Del tema de cuidados, podemos traer como algunos punteos, ¿no? Para empezar a conversar al respecto y después complejizarlos y llevarlos cada quien, pues, al espacio en el que necesita pensarlos de una u otra manera, ¿no? Y pienso que para mí, quizá justo lo que voy a compartir es desde donde yo los comprendo, ¿no? Y para mí el cuidado es ante todo, ¿no? También como dice la literatura, pues un conjunto de necesidades, ¿no? De necesidades diversas, complejas, interconectadas, que todos los seres humanos y no humanos, ¿no? Todos los seres vivos y no vivos, ¿no? Necesitan y precisan para poder sostener su existencia en el mundo, ¿no? Y su vida. A veces mucho el tema de cuidados está centrado sobre el tema de la vida, pero pienso que también es importante llevarlo al tema de la existencia, ¿no? Porque hay cosas en el mundo que no están vivas porque han dejado de estar vivas, ¿no? O porque nunca lo estuvieron, pero que precisan también o que tienen necesidades de sostener su existencia, ¿no? Y de hacerlo en bienestar, ¿no? También nos dice la literatura y las experiencias vivas del cuidado que los cuidados son un conjunto de actividades que hacemos justamente para satisfacer esas necesidades, ¿no? Un conjunto de actividades diversas, ¿no? También plurales, interconectadas, ¿no? Joan Tronto nos dirá que es todo lo que hacemos para reparar, sostener, mejorar nuestro mundo, ¿no? Incluyendo en ese mundo nuestros cuerpos, nuestros afectos, nuestros vínculos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, es importante tener como que siempre esa relación entre esas necesidades para existir, para ser, ¿no? Para vivir en bienestar y esos haceres, ¿no? Esas actividades, ¿no? Que implican experticias, afectos, vínculos, recursos, ¿no? Nociones sobre el mundo, ¿no? Esas actividades que hacemos para intentar satisfacer esas necesidades de la mejor manera posible, ¿no? Y que también van configurando responsabilidades, ¿no? Una capacidad y una disposición construidas socialmente, ¿no? Construidas en el devenir y en los flujos de las vidas compartidas, de las existencias compartidas, para darnos cuenta, ¿no? De esas necesidades, para asumir que hay que hacer algo, para hacer algo y para ver qué sucede al respecto, ¿no? Y aunque hay muchas formas, ya decía, ¿no? De entender estos campos, a mí en particular me gusta hacerlo desde la ética del cuidado, ¿no? Que es una corriente analítica, teórica, política, ética para entender el cuidado y que a mí me ha permitido justamente recuperar estas dimensiones desde lo que ya decía, desde el flujo de la vida, desde las experiencias, desde quienes hacen este trabajo de cuidados, ¿no? Y desde lo que sienten, ¿no? Y justo recuperando esto que decía de Laura Saavedra, dando cuenta de cómo en esas experiencias situadas, concretas, no solamente estamos hablando de dimensiones micro de la existencia, sino que estamos sobre todo preguntándonos cómo las estructuras y las organizaciones sociales, políticas, culturales, en clave de género, etcétera, entraman y se hacen prácticas en esas actividades situadas, ¿no? Y que justamente el tema de cuidados, además, si nos vamos situando ahí, ¿no? Y un poco la sugerencia que cada quien puede tomar o no para escuchar esta conversación y después retomarla, es que nos permitamos sentir, ¿no? Y recordar nuestras propias experiencias de cuidado, ¿no? Si lo vamos haciendo, nos vamos dando cuenta que además el tema del cuidado, que si bien por cómo está organizado, podemos pensar que habla de algo muy puntual, muy situado, ¿no? Muy acomodado en lo doméstico y en lo privado, pero que justamente cuando vamos teniendo esta mirada, pues vamos dando cuenta que es algo muy amplio, ¿no? Es algo muy amplio que atraviesa todo lo que existe, pero que además nos cambia el chip, por decirlo así, de cómo estamos comprendiendo lo que existe, ¿no? Lo que existe socialmente configurado, pero además
de cómo estamos generando, por decirlo así, nuestras preguntas importantes, por ejemplo, desde las ciencias sociales, ¿no? O desde la política pública, ¿no? Y nos viene a decir que si esas existencias, esas vidas, ¿no? Precisan y hacen cuidados, es porque lo que tenemos que poner en el centro de la conversación, del entendimiento, ¿no? Tiene que ver con dar cuenta de que eso que existe son entramados de vulnerabilidad, interdependencia y finitud, ¿no? Vulnerabilidad en tanto que esos seres están conectados, se afectan mutuamente, se pueden dañar, pero se pueden potenciar. Y al mismo tiempo, todo lo que existe tiene un límite y tiene un final, ¿no? Y eso podría parecer algo muy sencillo de asumir, pero lo vemos que no, porque justamente nos movemos sobre organizaciones sociales, culturales, políticas, económicas, etcétera, que no están incorporando el tema del límite, por ejemplo, en las formas de orientar los desarrollos económicos, ¿no? Y que en ese sentido es súper importante entender el punto 1 y el punto 2 siempre, ¿no? Desde cómo está organizado social, cultural, política, económicamente, la, pues sí, el reconocimiento y la atención de estas necesidades de cuidado y el trabajo de cuidados en sí misma, ¿no? Y que como ya decía, se ha hecho toda una aportación desde diferentes enfoques de la literatura de cuidados, pero también desde el mundo de la vida de quienes cuidan, ¿no? Y desde quienes se organizan para hacer otro, para dar cuenta de cómo esto está construido bajo diferentes ejes de desigualdad, ¿no? Donde el tema de género es fundamental y de injusticia, pero cada vez quizá es más urgente comenzarlo, así como a mí me enseñaron en San Luis, ¿no? Comenzar a nombrarlo bajo el ente de las violencias. Bueno, un poco con estos referentes, ¿no? Y para seguir avanzando en esta relación entre cuidados, género, violencias, ¿no? Y las posibilidades de pensar políticas públicas, derechos u otros horizontes de justicia para atender estas situaciones, ¿no? Yo quería compartirles, ¿no? Justamente que para mí está siendo muy importante, lo que ya decía al principio, rescatar la dimensión no solamente socialmente organizada, sino estructural de estas violencias múltiples, o en particular de género, en el tema de los cuidados, ¿no? Y hacerlo justamente desde una manera situada. Entonces, dos líneas de reflexión que a mí me están ayudando ahorita muchísimo, ¿no? Que quería compartir para ponerlos en una conversación posterior, pues tiene que ver con recuperar lo que la feminista Maya Pérez Orozco llama el conflicto capital-vida, ¿no? O sea, dar cuenta de que cuando estamos hablando del tema de cuidado, sus desigualdades, injusticias y violencias, no solamente estamos hablando de la división sexual del trabajo y la organización social del cuidado, ¿no? Sino que estamos hablando, ¿no? Y en primer lugar estamos problematizando, ¿no? Si el cuidado nos lleva a conectar directamente sobre cómo se sostiene la vida y las existencias, ¿no? Y sobre cómo esas cuestiones se configuran social, política, culturalmente, nos lleva a esta dimensión del conflicto capital-vida, ¿no? Donde en el mundo que existimos, ordenado y organizado, orientado bajo una lógica, nos dice ella, capitalista, patriarcal, heteropatriarcal, racista, colonialista, etcétera, ¿no? Lo que nos está viniendo a dar cuenta el tema de trabajo de los cuidados es que ese mundo que habitamos todos los días, per se, ¿no? No solo no se encarga de sostener la vida, de cuidarla, de atenderla, sino que en su propio funcionamiento, por decirlo así, con todas estas orientaciones que ya mencionaba, todos estos ejes de desigualdad, de violencia, etcétera, no solamente no se preocupa por atenderlo, sino que lo ataca en todos los momentos, ¿no? Ataca la posibilidad de que la vida sea vida, ¿no? Y sea una vida digna de ser vivida en todos los momentos, ¿no? Y esta cosa, ¿no? Estas vidas indignas también las jerarquiza de acuerdo a criterios de clase, de género, racialización, norte-sur, ¿no? Pero me parece muy importante colocar con la urgencia, la gravedad y el horror, ¿no? Que esto implica, ¿no? Darnos cuenta no solo de que el cuidado no se hace solo, sino de que vivimos en un mundo organizado de una manera particular en el que la vida como vida
está siendo atacada, ¿no? Y podemos verlo en cosas tan particulares, ¿no? Por ejemplo, quienes nos dedicamos pues a estos temas académicos, ¿no? Yo pienso simplemente estar así, en cosas muy nimias, ¿no? Simplemente estar sentada en un lugar 8 horas te lastima de cierta manera, ¿no? Y cuando yo estoy sentada ahí pienso, ¿por qué? ¿Por qué las sillas no están hechas de una manera en que cuiden mi cuerpo, ¿no? En cosas así súper nimias. ¿Por qué de pronto las comidas que están en todos los lugares, ¿no? Que son más o menos accesibles de maneras diferenciadas, no están hechas para cuidar nuestros cuerpos y nuestras vidas, ¿no? Pero después nos podemos ir a situaciones mucho menos nimias, ¿no? Y más graves cuando nos damos cuenta de cómo este conflicto capital-vida, pues ataca, ¿no? El mundo, la vida de muchas personas, ¿no? A través de un montón de actividades de violencias muy graves, ¿no? El tema de los feminicidios, el tema de muchas otras cuestiones, ¿no? Y entonces podemos ir develando, ¿no? La preocupación, ¿no? De vivir en un mundo organizado de esa manera, donde se construyen vidas no dignas de ser vividas, pero además tampoco de ser cuidadas, ¿no? Y cómo en ese mundo estamos, el tema del cuidado es al mismo tiempo exigido y explotado para algunas, pero al mismo tiempo es despreciado como un valor vital, ético y político, ¿no? Y entonces, frente a ese conflicto capital-vida, que ahora, pues bueno, yo lo nombro con las palabras de Amaya Pérez Orozco, ¿no? Pero que fueron las mujeres en San Luis Potosí, en los flujos cotidianos de su vida, quienes me fueron mostrando que cuando pensemos en cuidados, primero pensemos en eso, ¿no? Además de eso, pues viene esta discusión de decir, bueno, ese mundo capitalista, patriarcal, racista, etcétera, no se está preocupando por sostener la vida y la está atacando, ¿no? Pero aún así, pues la vida como vida, aunque esté organizada de esas maneras, no podría existir, ¿no? Si no hubiera este conjunto de actividades, ¿no? Organizadas de ciertas maneras para medio hacer posible la vida y ciertos grados muy diferenciados de bienestar en este sistema capitalista racial patriarcal, ¿no? Y ahí nos va dando cuenta Maya Pérez Orozco, ¿no? Sobre cómo se construye una estructura de cuidados feminizados, familiarizados, racializados, ¿no? Para que algunas seres, algunas personas, ¿no? Sobre todo mujeres y en sus intersecciones con otras categorías, pues se delegue en ellas la responsabilidad de sostener la vida, no solo de sostener la vida, sino de sostener la vida en un sistema que está no pensado ni preocupado por sostener la vida, sino que además lo está atacando todos los días, ¿no? Y eso me parece muy importante dar cuenta, ¿no? De que cuando las mujeres cuidan, ¿no? En esta división sexual del trabajo se delegan las mujeres, ¿no? En este otro concepto que ha sido muy importante de la organización social del cuidado, también nos va dando cuenta de cómo en este conflicto capital-vida, ¿no? En esta vida que no es cuidada, pero además es atacada todos los días, también la responsabilidad del cuidado se divide de maneras muy poco equitativas entre estados, familias, mercados, comunidades, etcétera, y que de todas formas recaen en las mujeres, ¿no? O sea, nos vamos dando cuenta de que cuidar, ¿no? Implica no solamente cargar con todo el peso o la mayoría del peso del trabajo de cuidado sobre los hombros, los cuerpos, los afectos de las familias y dentro de ellas y fuera de ellas de las mujeres, sino todo el tiempo estar haciendo posible la vida justo en un sistema que no la cuida, pero que además la ataca, ¿no? Y que eso agudiza todavía más el conflicto capital-vida, porque lo que hace es incorporar a las personas que cuidan, a las mujeres que cuidan, dentro de ese conjunto de vidas que no son dignas de ser vividas per se, ni tampoco de ser cuidadas, ¿no? Y además constituye algo que es muy importante que pensemos desde las políticas y los derechos del cuidado y en general de la atención a la violencia de género, una ética reaccionaria del cuidado, ¿no? Unas nociones, prácticas simbólicas, vinculares, donde esto que es tan injusto, ¿no? Se sostiene bajo una idea de que las mujeres tienen que hacer ese tipo de trabajos en esas condiciones tan injustas porque
según, cuesta decirlo, ¿no? Pero según esta ética reaccionaria al cuidado, porque habría una naturaleza proclive a cuidar, a sentir amor, etcétera, cuando se cuida, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Cuando damos cuenta, como les decía al principio, que cuidar es hacer posible la vida en un sistema que no la hace, que no solo no se encarga de ella, sino que la ataca, y articulamos con lo que les decía de las mujeres en San Luis Potosí, que nos enseñan que en la misma práctica de cuidado este conflicto se está desplegando, ¿no? No podemos dar cuenta de que el cuidar es solamente una expresión de la dominación, sino que también el cuidar es una expresión de la resistencia, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, nosotras, ¿no? O quienes quieran comenzar a pensar, reflexionar, problematizar el tema de los cuidados, tenemos que dar cuenta de esta ética reaccionaria al cuidado, pero desde lugares muy cuidadosos, ¿no? O desde lugares donde nos permita dar cuenta de cómo los mandatos de género operan y operan de maneras violentas, pero además cómo no logran hacer que el cuidado sea solamente expresión de dominación, ¿no? Sino que el cuidado en tanto práctica de resistencia hace que esta preocupación hacia los otros, hacia sostener la vida de los otros, ¿no? De maneras afectivas, en sus múltiples formas, ¿no? No sea solamente una expresión del mandato de género, sino que también sea la posibilidad de crear otro tipo de responsabilidades donde vayamos en contra de la ética general de este sistema donde la vida no importa, ¿no? Lo que estoy diciendo es que en estas prácticas de cuidado podemos ver esta ética reaccionaria al cuidado, pero al cuidar en un mundo que no se cuida, también podemos generar nociones sobre la importancia de cuidar que muchas de las mujeres ya están haciendo y que en su preocupación por los otros no podemos mirar solamente una expresión de la dominación, sino que intercalado a ellos unas éticas que van en contra de la ética general del capitalismo patriarcal y racista. Pero lo podemos seguir platicando. Entonces, ¿no? Para seguir pensando estas dimensiones entre cuidados y violencias múltiples, en particular de género, y empezar a traer después el tema del derecho al cuidado, ¿no? Pues también es importante, bueno, lo que ya decíamos, ¿no? Que las violencias estructurales en el cuidado, pues generan y se despliegan de maneras prácticas, situadas, ¿no? En múltiples violencias, ¿no? Que tienen múltiples dimensiones, que son esas violencias interdependientes entre sí, que son particulares y situadas, que tienen una expresión económica, social, política, ¿no? Legal, ¿no? Que también están, bueno, organizadas de manera que nos permite ver la interseccionalidad de opresiones, ¿no? Pero en particular quería rescatar esta dimensión de las violencias epistémicas, ¿no? Porque de pronto en la literatura sobre cuidados podemos tener ya mucha información, ¿no? Cuando vamos articulando estas dimensiones entre cuidados y violencias de género y entre otras categorías, podemos tener ya mucha idea, ¿no? Del daño que este conflicto, ¿no? Capital-vida, entramado en la división sexual del trabajo y esta organización injusta del cuidado, ¿no? Genera. Se ha hablado mucho, ¿no? O sea, de cómo genera un impacto negativo en la dimensión económica en general, en particular de las mujeres, ¿no? Lo que les impide en cuestión de garantía de sus derechos, en muchas otras cuestiones. Pero siento que hay una dimensión que estamos como relegando, ¿no? En el tema entre cuidados, injusticias y violencias, que tiene que ver justo un poco con lo que traté de colocar al final de la otra diapositiva, que tiene que ver con cómo estamos, además de excluyendo a las mujeres, ¿no? En los espacios económicos remunerados, etcétera, también estamos despreciando las nociones y las valoraciones y las conceptualizaciones simbólicas, prácticas, afectivas que las mujeres cuando cuidan, ¿no? Están generando sobre este sistema y este conflicto capital-vida, opuesto en sus propias palabras de múltiples maneras, ¿no? Y sobre estas divisiones sexuales del trabajo, ¿no? Estamos también llevando a cabo un proceso donde no estamos escuchando cómo las mujeres viven y experimentan, pero no solo viven y experimentan, sino que de alguna manera resisten y resuelven de manera limitada estos conflictos, ¿no? No
para dejarles toda la responsabilidad, no para dejarnos toda la responsabilidad, sino para recuperar el valor ético, político y epistémico que esas valoraciones sobre esas experiencias tienen, ¿no? Y que si no lo hacemos, ¿no? O sea, estamos de alguna forma reproduciendo este tipo de violencias que vemos en estas dos ejes de violencia estructural. Y que en ese sentido, pues bueno, esto ya lo dije demasiado, ¿no? Es muy importante aprender a identificar en las prácticas de cuidado situadas, concretas, procesuales, ¿no? Interdependientes, cómo se articulan y se despliegan estas violencias más estructurales, ¿no? O sea, poder dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, lo hemos platicado en muchos otros lugares, ¿no? Que cuando vemos, por ejemplo, a una persona, a una mujer que lleva a alguien en silla de ruedas, pues normalmente solo vemos a una mujer o una persona que lleva a alguien en silla de ruedas, ¿no? Pero no tenemos ni las capacidades, bueno, no todas las personas, ¿no? Pero de manera general no tenemos ni las capacidades ni las disposiciones para comenzar a develar en ese andar, ¿no? De esas dos personas haciendo posible esos cuidados, pues estas múltiples relaciones de injusticia, de dependencia, de desigualdad, perdón, y de violencia, ¿no? Y la importancia de lo importante que es empezar en esos flujos de la vida cotidiana, pues develar estas estructuraciones, ¿no? Y al mismo tiempo, como ya decía, pues dar cuenta también en ese mismo proceso, en ese mismo llevar, ¿no? A una persona a otra, dar cuenta de estas prácticas cotidianas de resistencia y de construcción de justicia y de cómo eso va construyendo lo que yo estoy llamando en mi investigación como una ambigüedad política, ¿no? En el tema del cuidado, que tenemos que tomar en cuenta cuando comencemos, bueno, no, ya está súper comenzado, ¿no? Pero cuando continuemos la conversación sobre políticas y derechos del cuidado. Bueno, entonces un poco esa es la intención, ¿no? Que a partir de estas reflexiones, ¿no? Algunas más o menos acabadas, ¿no? Podamos también pues no sé, compartir otras miradas, otras preocupaciones, ¿no? Articular otros intereses, ¿no? Sobre cómo estamos llevando a cabo actualmente el tema de la construcción de la politización de los cuidados, o dicho en otros lenguajes más institucionales, ¿no? De la construcción de las agendas del cuidado en México y en América Latina, ¿no? O sea, poder dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, que esos espacios de politización del cuidado, pues están ocurriendo en estos ejes también, ¿no? O están, pues sí, ocurriendo en y hablando sobre estos ejes de violencias estructurales, ¿no? Situadas y prácticamente actualizadas, y que desde allí estamos situadas también en esos procesos, estamos tratando de politizar, de problematizar y de denunciar, ¿no? Las maneras en las que cuidamos en nuestras sociedades, ¿no? En las que damos y recibimos cuidados o en las que no damos y recibimos cuidados también, ¿no? También estamos tratando de problematizar pues esa falta de reconocimiento de ciertas necesidades de cuidado y de atención de necesidades de cuidado, incluyendo las que tienen las personas que otorgan los cuidados, ¿no? Y que estamos dando cuenta, ¿no? De cómo esos procesos de politización o esas construcción de agendas del cuidado, pues al igual que el trabajo de cuidados mismos, no es algo que simplemente ocurra, ¿no? Sino que se están impulsando a través de diferentes movimientos feministas, siempre en plural, ¿no? De movimientos de mujeres que no necesariamente se reconocen como feministas, pero que también están construyendo diferentes horizontes de cómo generar justicia en las formas en las que damos y recibimos cuidados, ¿no? Movimientos, organizaciones de personas, algunas se nombran así, ¿no? En situación de discapacidad, de enfermedades graves, que se están así articulando con lo que pasa en la academia al respecto de esos temas, en la sociedad civil, en los estados, en los organismos de cooperación internacional, pero que yo voy notando, ¿no? No necesariamente así en todos los lugares, pero siento que está ocurriendo en la mayoría de ellos, ¿no? Cómo dentro de estos agenciamientos del cuidado no estamos reconociendo suficiente, ¿no? Lo que en términos de experiencia y de resistencia a estas injusticias, desigualdades y violencias, ¿no? Hacen las cuidadoras, las mujeres cuidadoras en el día a día,
¿no? Como que está habiendo un esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, para incluir a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones de cuidadoras en estos debates, en estas agendas, pero no está habiendo un trabajo suficiente para reconocer los procesos de construcción de justicia que hacen las mujeres y para incluirlos en estos debates, ¿no? Como que se están pensando y se están quedando en un lugar, pues sí, de víctimas pasivas y sin agencias entendidas desde estas otras agendas, ¿no? No en todos lados es así, pero podríamos decir que es como una tendencia que está ocurriendo, ¿no? Y que un poco la intención de comenzar a, bueno, de continuar la conversación entre cuidados, violencias y derechos, ¿no? Tiene que ver con dar cuenta de estas exclusiones, ¿no? De cómo las mujeres que cuidan las estamos o nos están dejando fuera, ¿no? O que incluso cuando las cuidadoras como cuidadoras ocupan un lugar en estas agendas, pues son casi siempre cuidadoras que por sus intersecciones de clase, de procesos de racialización, etcétera, pues ocupan un lugar en la jerarquía social más importante respecto a otras cuidadoras, ¿no? Y son habilitados espacios para ser escuchadas, ¿no? Sobre lo que tienen que decir sobre la violencia, sobre el derecho al cuidado, sobre muchas otras cuestiones, solo en tanto que no hablen necesariamente los lenguajes múltiples del cuidado, sino que sus lenguajes se parezcan mucho a los lenguajes con los que politizamos el cuidado en la academia, en la sociedad civil o en las instituciones públicas, por decirlo algo, ¿no? Y que es importante dar cuenta de eso. Porque justamente lo que estamos impulsando de diferentes formas, maneras, con diferentes alcances, con sus tensiones, ¿no? Con sus conflictos, pero también con sus potencias en estos procesos de politización de los cuidados, pues es lo que decía al principio, ¿no? Juntarnos en diferentes lugares para dar cuenta del valor y la importancia de la vida y el cuidado, para que cada uno de nosotros pensemos, por ejemplo, qué tuvo que suceder en nuestra vida hoy para podernos conectar a esta sesión de Zoom, ¿no? Y qué pasó en la vida de otras personas que aunque les interesa el tema, ¿no? Que les toque, no hay un trabajo de cuidados que sostenga su vida, ¿no? Para que puedan estar aquí o no de las mismas maneras, ¿no? Para dar cuenta que estos espacios también están siendo muy importantes, ¿no? Porque de estos espacios, de estas instancias, estamos problematizando y denunciando las violencias, las injusticias, las desigualdades que organizan el cuidado en tanto necesidad, trabajo y responsabilidades, ¿no? Y que estamos abriendo, ¿no? Heridas sociales, culturales, políticas muy complejas, muy graves, pero que ya no pueden seguir ocultas, ¿no? Y que tienen que ver con esas violencias estructurales, pero que además son espacios, ¿no? Donde nos estamos juntando, ¿no? De maneras más o menos a veces más tensas, a veces más armónicas, ¿no? Para proponer y deliberar y ensayar nuevas formas de dar y recibir cuidados, y en tanto que eso es transversal a todos los espacios de la vida y de lo que existe, pues en realidad lo que estamos haciendo es pensar cómo nos organizamos como sociedad de otras maneras, ¿no? Entonces, estos espacios, ¿no? Que vamos reconociendo como los espacios de la politización de los cuidados, ¿no? Es importante que se articulen con otros espacios de politización de los cuidados que se dan en el flujo de las existencias, ¿no? Y que repiensen justamente las relaciones que pueda haber de uno o de otro lado. De este modo, ¿no? Ya con esas cuestiones, aunque quedó al final, pero justamente la intención, ¿no? De ponerlo casi al final el tema al derecho al cuidado, aunque con eso inicia el título, pues es justamente dar cuenta de que una agenda de construcción de derechos y de políticas públicas, ¿no? Que atiendan el tema de los cuidados, o el tema de la violencia de género y sus intersecciones, ¿no? Necesita hacer todo un trabajo de reelaboración política, social, cultural, económica, ¿no? Para poder pensar qué tipo de derechos estamos pensando, ¿no? Estamos proponiendo o estamos necesitando, ¿no? Y un poco la idea era como problematizar
esta cuestión, ¿no? De cómo se está llevando a cabo en algunas instancias, no para no valorar ese trabajo de politización, sino para articularnos desde diferentes lugares, ¿no? Y entonces, justamente, bueno, para quienes ya están en el tema de cuidados desde hace mucho tiempo, pues saben que el derecho al cuidado se está construyendo, yo lo diría así, como uno de los horizontes de justicia que está articulando diferentes procesos de politización, que en algunas instancias podríamos decir que es el horizonte de justicia más importante, ¿no? Pero desde otros acercamientos justamente podríamos decir eso, es un horizonte de construcción de justicia sobre el tema de cuidados, desigualdades, violencias, ¿no? Pero que no es el único ni es el más importante, pero que no por eso no es importante, y en términos personales yo me adscribo también a este proceso de construir un horizonte de justicia para el tema de cuidados desde una óptica de derechos, ¿no? Pero que justamente también en ese sentido me parece importante dar cuenta de que este es un horizonte de justicia frente a otros horizontes de justicia posibles que se están articulando desde otros lugares, que nos hace, que nos interpela a conocerlos, a escucharlos, para poder hacer articulaciones, diálogos y para complejizar nuestras maneras en que estamos pensando el derecho al cuidado en particular y en general el tema de la justicia en el tema de cuidados, ¿no? Pero bueno, aquí lo comparto muy como se define en muchas instancias, ¿no? Que como les decía, yo adscribo a ello, pero siempre que hagamos estas otras consideraciones, ¿no? Y aquí también, para hablar sobre el derecho al cuidado, ¿no? Que se puede definir de manera muy fácil, me parece que adquiere como su relevancia y su importancia, ¿no? Cuando nos permitimos ser afectadas y afectados de diferentes maneras en nuestra propia subjetividad y trayectoria de vida, al escuchar, ¿no? Y al permitirnos escuchar, sentir, reflexionar lo que la propuesta del derecho al cuidado viene a decirnos, ¿no? Y entonces le voy a decir despacito para que podamos escuchar, como dicen las epistemologías feministas, desde desde todo el cuerpo y el ser social interdependiente que somos, ¿no? Entonces, podríamos decir que tiene como tres dimensiones particulares, ¿no? Interconectadas, del derecho al cuidado, ¿no? Que es las dimensiones que se comparten en todos los espacios donde se habla al respecto, ¿no? Y que una de ellas tiene que ver con el derecho a recibir cuidados, ¿no? Y yo cuando lo escucho, y justamente pienso el tema de cuidados en manera amplia, ¿no? Me imagino la posibilidad de tener una vida mía, ¿no? Y cada uno puede hacerlo respecto de sí igual, la posibilidad de tener una vida mía desde que cuando llegue, incluso antes de llegar al mundo, ¿no? Cuando esté ahí, ¿no? Engendrándome, ¿no? Cuando nazca, cuando atraviese todas las etapas de mi vida, ¿no? En todos sus momentos con diferentes necesidades de cuidado, esta parte de recibir cuidados implica día para mi vida y para la vida de todas nosotras, nosotros, nosotras, que en todos esos momentos nuestras necesidades de cuidado iban a ser satisfechas, ¿no? Y aunque es algo como muy simple, el permitirnos imaginar y sentir esa posibilidad, ¿no? De unas vidas cuidadas, para mí abre un horizonte político y de justicia muy importante, ¿no? Porque yo pienso, si en mi vida, ¿no? Y en la vida de todas y todos, nuestras necesidades de cuidado estuvieran siempre satisfechas y de la mejor manera posible, pues, ¿qué más nos faltaría, ¿no? En términos de que el cuidado está interconectado con todas las dimensiones de la vida y de la vida social, ¿no? También nos habla de un derecho a cuidar, y esto con algunas personas que lo hemos ido platicando, ¿no? O sea, que quizá al inicio en el que se iba configurando las orientaciones sobre el derecho al cuidado, había una discusión de si teníamos derecho a cuidar o derecho a no cuidar, ¿no? Y que en cada espacio se va definiendo de una u otra manera, pues la definición que se ha ido estabilizando un poco más es el derecho a cuidar, ¿no? Y a cuidar
en condiciones de corresponsabilidad social y de género, ¿no? Lo que ya decíamos, ¿no? A cuidar en una distribución, no solo del trabajo de cuidados, sino de la responsabilidad del trabajo de cuidados de manera justa y equitativa entre hombres y mujeres, ¿no? Entre estados, mercados, comunidades, familias, ¿no? Como se dice en la literatura, pero a asumir que tenemos derecho a cuidar, ¿no? Y a cuidar en esas condiciones, y que justamente hacerlo lo que estaría apostando es a resolver este conflicto, no solo la división sexual del trabajo, la organización social del cuidado injusta, sino a resolver ese conflicto capital-vida, ¿no? Entonces, en tanto que en un universo utópico esto se fuera construyendo, ¿no? Ese derecho a cuidar no sería un derecho gravoso, ¿no? No sería un derecho que lastimara ni que violentara nuestro ser como mujeres o como seres en el mundo de diferentes formas, ¿no? Y además, el derecho al cuidado también nos habla de esta parte del autocuidado, ¿no? De la posibilidad de generar condiciones sociales, políticas, culturales, económicas, etcétera, donde todas las personas podamos también cuidar de nosotras mismas, ¿no? Podamos también atender y satisfacer nuestras propias necesidades. Entonces, para algunos ya conocíamos este horizonte, pero para quienes no, la intención un poco es compartir, ¿no? Que un que este que el derecho al cuidado nos está instando, ¿no? No solamente a atender y a resolver los problemas que podríamos o las desigualdades que podríamos ver en la provisión y recepción de cuidados que atraviesan a todas y todos, sino que más bien nos está proponiendo organizar nuestras existencias, nuestras sociedades, ¿no? En todas sus dimensiones de maneras en que nuestras vidas sean posibles, ¿no? En que nuestras vidas sean posibles y que sean posibles en bienestar. Y en ese sentido, ahí también es para mí, ¿no? Es importante dejar claro que cuando hablamos del derecho al cuidado, hablamos, lo dejo ahí y lo conversamos al final, de que la responsabilidad a recibir cuidados, a cuidar y autocuidarnos es y debería ser ineludible para todas las personas, comunidades e instituciones, ¿no? Que hay una parte, ¿no? De que si existes en el mundo y existes en comunidad, configurada social, políticamente, no puedes no cuidar, ¿no? Pero en tanto que esa responsabilidad sería repartida para todas y todos, esa dimensión ineludible de la responsabilidad del cuidado que estaría proponiendo a mi manera de entender el derecho al cuidado, pues no sería violenta, ni desigual, ni injusta para nadie, ¿no? Y podríamos conectar con lo que nos dicen, pues, las personas que trabajan el tema del cuidado, pero en específico pensaba en las éticas del cuidado, podríamos conectar con los potenciales afectivos, éticos y políticos, con las alegrías y los disfrutes del cuidado de una manera más cercana y más creativa y productiva. Entonces, ya para terminar, solo quería dejar algunos puntos, ¿no? En la conversación para retomarlos después, que tiene, bueno, de nuevo, ¿no? Que ver con que si estamos pensando esa relación entre el derecho al cuidado, ¿no? Como un horizonte utópico, pero no porque sea irrealizable, sino porque nos está dando cuenta de que lo que estamos promoviendo en este horizonte de justicia es la posibilidad de existir, de vivir y de cuidarnos de otras maneras, ¿no? Que no es poca cosa. Lo que estamos justamente proponiendo, ¿no? Es existir, vivir y cuidarnos de maneras en que las violencias en sus múltiples dimensiones no tengan lugar, ¿no? En que las desigualdades e injusticias no tengan lugar. Y que eso no implica que no va a haber tensiones, ni conflictos, ni malentendidos, etcétera, ¿no? Y que por eso es importante, ¿no? Que cuando hablemos de este derecho, pues traigamos la discusión de las violencias y de la violencia de género, ¿no? De manera estructural, pero también de manera práctica y situada, ¿no? Que sea una forma que generar estas discusiones no sea solo una discusión entre especialistas institucionalmente reconocidos, ¿no? O reconocidas, ¿no? Sino que también podamos traer las voces y las experticias de quienes cuidan y reciben cuidados, ¿no? Incluso las nuestras, ¿no? Porque justamente yo estaba haciendo una reflexión hace poco, ¿no? Con este tema, ¿no? Y decía, bueno, yo he sido cuidadora
intensa y extensa en diferentes momentos de mi vida. En este momento en específico un poco lo soy. Y siempre que yo ocupo estos espacios, nunca hablo como cuidadora, ¿no? O sea, nunca hablo como cuidadora, porque no es una voz que se escuche y no es una voz que se entienda ni que se quiera entender, pero además porque justamente para escuchar e incluir las voces y las experticias de quienes cuidan, ¿no? Y no solo como de las especialistas o de las cuidadoras que hablan como especialistas, etcétera, necesitamos organizar nuestros decires y nuestras escuchas de otras maneras, porque justamente hablar desde el cuidado es hablar desde esas violencias estructurales encarnadas y que tienen una dimensión afectiva que difícilmente escuchamos en lugares más institucionalizados, ¿no? Pero que esa posibilidad también nos permite incluir diferentes visiones sobre la justicia, ¿no? Y recuperar lo que decía una amiga cuidadora que yo quiero mucho en San Luis Potosí, ¿no? Y ella me decía, y recuperarnos a las cuidadoras no solo como personas con necesidades que atender desde estas políticas, aunque sin negar esa dimensión, sino también como sujetos, como sujetas pensantes, ¿no? Como sujetas constructoras de justicia. Y que nos ayudaría a esta propuesta tan importante que es del derecho del cuidado, poderla nutrir con otros horizontes de justicia que se están construyendo desde otros lugares. También pienso que hacer esta intersección entre derecho al cuidado y múltiples violencias, ¿no? Nos permite traer a la discusión algo que no estamos hablando mucho y que tiene que ver sobre cómo reflexionamos sobre la configuración social, política, económica de los procesos sociohistóricos que están construyendo al derecho al cuidado, ¿no? Es decir, cómo traemos a ese derecho al cuidado no solo en su contenido, ¿no? En su proyecto político, de justicia, ético, jurídico, etcétera, sino cómo reconfiguramos esos procesos diversos, complejos, conflictivos, ¿no? También muy potentes, que están construyendo esas definiciones de justicia sobre el cuidado y esas definiciones sobre los derechos al cuidado. Y en especial, cómo traemos a la discusión no solamente las violencias, ¿no? Que están articulando la cuestión de los cuidados en nuestras sociedades, sino las violencias que también están articulando los procesos de politización del cuidado mismo, ¿no? Los procesos de construcción de la justicia. Y cómo hablamos de esas violencias en esos procesos sin reproducir una mirada punitivista frente a esas relaciones de poder y de exclusión, que sea una forma, de nuevo, de aplicar más violencia sobre la violencia, ¿no? Ahí hay una reflexión en esa intersección que solo quise dejar al final y en un punteo, porque siento que es la más difícil de hablar en estos momentos, ¿no? Y de cómo articulamos estas agendas de la violencia de género y de los cuidados, que en algunos lugares ya se están articulando más o menos, pero que en muchas de las maneras en que estamos definiendo las políticas, por ejemplo, de atención a la violencia de género, no se está incluyendo una perspectiva de cuidados, ¿no? Y ahí hay un ejemplo súper bonito de la investigadora María Boria, ¿no? Sobre este programa de Ellas Cuidan en Argentina, ¿no? Que da cuenta justo eso, ¿no? De cómo se generan programas de atención a la violencia de género, pero que sin considerar el tema de cuidados hace imposible ver estas intersecciones que nos podrían parecer claras, pero no solo hace imposible verlas, sino que hace imposible generar atención, estrategias de atención, ¿no? De derechos, etcétera, que permitan ir resolviendo o respondiendo a estas intersecciones, ¿no? Y da cuenta de cómo muchos de los programas de violencia de género, pues, terminan encontrando sus límites porque no están incluyendo una perspectiva de cuidados en ella, ¿no? Y con eso yo digo algo que para mí es muy importante mencionar en muchos lugares, ¿no? Que no todas las perspectivas de cuidados tienen perspectivas de género, ¿no? Y eso es muy claro, por ejemplo, también cuando analizamos cómo de manera tradicional, el Estado categoriza algunos programas de cuidados y vuelve a reproducir ideas maternalistas, ¿no? O que refuerzan la división sexual del trabajo a través de estas políticas de cuidados,
pero también es igual de importante decir que no todas las perspectivas de género, incluso no todas las perspectivas feministas, tienen perspectiva de cuidados, ¿no? Y que aunque nos parecería claro dar cuenta de estas intersecciones, tenemos que hacer todavía muchísimo más trabajo, ¿no? Estos fueron apenas así unos pasitos muy tambaleantes de mi parte para mi propia reflexión, ¿no? Que quería compartir, pero que tenemos que hacer muchos más trabajos para dar cuenta de esas intersecciones entre las violencias de género y los cuidados y entre las perspectivas de género y feministas y las perspectivas de cuidados, ¿no? Porque también se pueden establecer ahí disociaciones, pero también se pueden establecer y reproducir relaciones de poder que no estamos atendiendo al reproducir esas disociaciones. Y por último, ¿no? Simplemente dar cuenta que cuando vamos, pues no sé, pensando estos horizontes de justicia para cuidarnos, vivir, existir de otras maneras, ¿no? Cuando específicamente ubicamos estos horizontes de justicia en los derechos y en las políticas de cuidado, ¿no? Implica mucho, ¿no? O es muy importante recuperar también esas construcciones y valoraciones éticas construidas en la propia práctica del cuidado, que no solamente son una expresión de la dominación de género, sino que en sí mismas están proponiendo y ensayando todos los días otras formas de cuidar, ¿no? Otras formas de entender el cuidado y otras formas de poner en el centro de la vida que preocuparnos y ocuparnos unas de otros, de sí mismas y entre nosotras, nosotros, para sostener nuestra vida en común, es algo que no podemos dejar de lado nunca, ¿no? Y que debemos de traer esa preocupación y esa importancia al debate de la construcción del derecho al cuidado y en general de los derechos, las políticas y todo lo que tenga que ver con él. Y bueno, con Muchas eso yo... gracias, Angie. Perdón por la interrupción. Ya tenemos que estar cerrando. No sé si Okay. gustes compartirnos algo adicional o empezamos No, con las ya era el final. preguntas. Sí. Sí, ok. Bueno, no sé si alguien tiene aquí, Silvia tiene la manita levantada. Vamos a dar oportunidad a unas, híjole, disculpen, pero serán como unas 3 preguntitas, porque sí estamos con el tiempo muy justo. Entonces, Silvia, perdón, adelante. Ok, felicidades, Ujú. Angie. Entré tarde, pero lo que escuché me pareció muy interesante. Y bueno, y más que una pregunta, yo rápidamente quiero comentar cómo estas ideas que nos comparten me hacen pensar, por ejemplo, en los comités de ética de las instituciones públicas y como en el diseño que tienen que está pues ciertamente, o sea, totalmente alejado de los cuidados y cómo este diseño finalmente tiene como esa mirada punitiva y que deja todo en las instituciones y las personas desaparecen, ¿no? Entonces, creo que esta es una visión, o sea, de ética de los cuidados que se debe de recuperar, por ejemplo, pues estos, en estos comités, ¿no? Porque desde mi punto de vista hay como un proceso de judicialización, por ejemplo, en la academia, ¿no? Donde todo se convierte punitivo como si estuviéramos en el Ministerio Público, una cosa así, ¿no? Y que esa no debe de ser la intención y que desaparecen las relaciones entre las personas. Entonces, bueno, nada más quería decirte que me hizo pensar en eso, ¿no? Quería mostrar ese ejemplo. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias a ti, Silvia. No sé si digo algo, escuchamos. Gracias. Bueno, si quieres comentar a Silvia, adelante, y Lucila también ya levantó su mano. Ok, muchas gracias por lo que comentas, Silvia, porque me haces pensar que una de las aportaciones importantes para pensar el derecho al cuidado desde la ética del cuidado y esta intersección con las violencias tiene que ver con que uno nos abre la posibilidad
a conectarnos con diferentes formulaciones de lo ético y su relación con los cuidados, ¿no? Y complejizar esta dimensión. Nos hace al mismo tiempo dar cuenta que la ética es un proceso que se produce en la práctica, pero que también construye sus dimensiones normativas, ¿no? Y todo el tiempo irnos de un lado a otro sin construir dimensiones, definiciones esencialistas sobre lo normativo, ni ultra relativistas sobre lo práctico, ¿no? Pero además, en esas intersecciones dar cuenta que lo que nos viene a decir la ética, las éticas del cuidado, es una noción nueva de la justicia, ¿no? Donde bueno, no nueva porque ya lleva mucho tiempo, sino donde nos está diciendo que la justicia no deberíamos de pensarlo como una competencia, donde la justicia se gana o se pierde, ¿no? Y así están estructuradas nuestras instituciones, nuestra vida, todo, ¿no? Sino que la justicia debería pensarse de una manera relacional, donde estemos pensando qué se necesita para que todas y todos podamos resolver nuestras necesidades de existencia y de cuidado, ¿no? Entonces es otro horizonte de la justicia que vendría a reformular cómo vivimos. Gracias, Angie. Lucila, por favor, y con esta, perdónenme, pero tenemos que concluir. Adelante, Lucila. Bueno, felicitar a la doctora Angélica Dávila por esta conferencia tan interesante, sobre todo para nosotros que no estamos en el mundo académico como ustedes y como mencionaba ahorita la doctora Silvia, esa punitividad que se le da en el ámbito de ustedes a todas las conductas. La violencia de género, por lo que vivimos las mujeres en toda la historia de la humanidad, desafortunadamente ha sido una conducta cotidiana en relación con nosotras las mujeres, ¿no? Sobre todo con nosotras las mujeres, porque somos las que realmente damos los cuidados erga omnes, podríamos decir, como hablamos los abogados, ¿no? Ante todo el mundo y en toda la familia, en todos los ámbitos. Entonces, ha sido algo cotidiano que siempre está presente y que nosotras las mujeres creo que debemos de coadyuvar para solucionar esta problemática que a veces no nos ponemos de acuerdo, desafortunadamente, ¿no? Entonces, pues a mí me parece un tema sumamente interesante, que creo que no se ha visto lo suficiente, no se ha estudiado lo suficiente para llegar a tomarlo en consideración, sino lo vemos como algo natural que tenemos que hacer, sobre todo nosotras las mujeres, y eso es injusto. La felicito, doctora, extraordinaria su plática y realmente fue muy alimentadora. Gracias. Muchas gracias a usted, porque justamente vuelve a poner sobre la mesa para cerrar con algo bonito, ¿no? De que claro que tenemos que construir estos derechos y estas políticas desde todos lados, pero que no tenemos que olvidar esa cotidianidad, ¿no? Y esa potencialidad política que podemos encontrar, no solo cuando las mujeres no nos ponemos de acuerdo, porque ahí hay mucha posibilidad de repensar cosas nuevas en el desacuerdo y en el desencuentro, pero también cuando nos encontramos, ¿no? Esa fue mi máxima aprendizaje con las mujeres en San Luis Potosí, que cuando las mujeres se encuentran y hablan desde sus cuidados y sus experiencias de injusticia y de justicia, empiezan a reformularse muchas categorías que incluso están siendo muy fijas o esencializadas en la teoría académica o en la política pública, y que ese surge, ¿no? De esa interdependencia política que al encontrarse entre mujeres y entre mujeres que cuidan nos brinda, ¿no? Y que podemos comenzar a pensar cómo llevarlo a otros espacios. Gracias, Muchas doctora. gracias, Cecilia. Muy linda. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí también tienes, Angie, un comentario en el chat, ¿no? De la Coordinación Institucional de Equidad de Género. Dice, gracias por la participación, muy enriquecedora su aportación que deja la reflexión que la violencia institucional también abona que se limite, perdón, el derecho a cuidar y de ser cuidados. Saludos desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues muchas gracias por esa felicitación y esa participación. Y bueno, pues yo les agradezco mucho. Aquí les comparto este reconocimiento, no sé si lo alcanzan a ver, para la maestra Angélica. Muchas gracias por su participación. Y pues muchísimas gracias a todos. Perdónenme que andamos corriendo porque ahorita tenemos ya otra conferencia, entonces los invito a que nos vayamos a la siguiente conferencia. Muchísimas gracias a todos por su participación y muy buenas pues tardes, noches.
Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Gracias, hasta Gracias. luego. Gracias, gracias, bonita tarde, noche.